Dicen que todo hombre tiene tres amores en la vida: la esposa, la amante y el coche viejo de su padre. Pues bien, mi historia trata de un marido que tuvo los tres, y perdió dos. Así que prepárense para conocer a Fernando, el hombre que eligió un Seat 127 en lugar del matrimonio. Fernando siempre fue un hombre gentil, de esos que abren la puerta del coche a la esposa y nunca olvidan el aniversario de bodas. Tenía esa forma cariñosa de hablar, siempre llamándome mi amor con ese acento andaluz que nunca perdió del todo. Sonreía con facilidad, ayudaba con las compras, traía flores sin motivo. Un esposo ejemplar, al menos en la superficie. Pero había algo en el que me molestaba profundamente, su obsesión enfermiza por un coche que debería haber ido al desguace hace una década. Era un Seat 127 de 1978, herencia de su difunto padre. Una chatarra ambulante que hacía más ruido que un tractor, soltaba humo negro y tenía un olor permanente a aceite quemado que impregnaba hasta nuestra ropa. El asiento del conductor estaba rasgado, con la espuma amarillenta saliendo por los agujeros. El salpicadero, completamente agrietado, con cables colgando a la vista. La pintura, bueno, la pintura era más óxido que color, con manchas verdes de moho y arañazos que contaban historias de décadas de abandono. Fernando, eso no es un coche, es una vergüenza sobre ruedas, le decía al menos una vez por semana, cada vez que salía a dar una vuelta con esa cosa. Teresa, no lo entiendes. Este coche tiene historia, tiene alma, respondía, acariciando el volante como si fuera un objeto sagrado. ¿Alma? El único alma que tiene este coche es la del diablo, porque solo él haría tanto ruido. Él siempre se reía, como si mi irritación le pareciera tierna. Ay, Teresa, mi padre me enseñó a conducir en este coche. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Fui a buscarte en él para nuestra primera cita. Y casi no salí de casa de tanta vergüenza, replicaba yo. Pero Fernando no cedía. Se gastaba fortunas en piezas que llegaban por correo, pasaba domingos enteros en el garaje intentando hacer milagros mecánicos. El suelo del garaje era un cementerio de herramientas, trapos sucios y piezas viejas. Nuestros vecinos de las lomas, con sus Mercedes y BMW impecables, miraban con una mezcla de lástima y desprecio cada vez que esa chatarra aparecía en nuestra entrada. Doña Carmen, la vecina de al lado, no perdía oportunidad de comentar. Teresa, querida, ¿no piensan cambiarlo por algo más adecuado para el barrio? ¿Adecuado, doña Carmen? Este coche tiene más personalidad que la mitad de los coches de esta calle, respondía Fernando, siempre educado pero firme. Personalidad es una palabra bonita para decir que se está cayendo a pedazos, murmuraba yo entre dientes. Este coche aún va a separarnos, decía siempre, medio en broma, medio en serio. Fernando se reía, como si fuera imposible. Ay, Teresa, exageras. Es solo un coche. Solo un coche. Como si fuera tan simple. Pero yo veía el brillo en sus ojos cuando hablaba de ese cacharro, el cariño con el que limpiaba cada tornillo oxidado. Una devoción que jamás vi dirigida a mí con esa misma intensidad. Conocía cada ruido, cada vibración, cada capricho de ese motor temperamental. Y lo peor era que me lo tragaba todo. Por amor, por costumbre, por esa manía que tenemos las mujeres de pensar que con paciencia podemos cambiar a los hombres. Mantenía la casa ordenada, el matrimonio funcionando, la vida siguiendo su curso previsible. Creía que nuestra lealtad era mutua, que estábamos construyendo algo juntos. ¡Qué ingenua era! Ese coche no era solo una herencia mal conservada. Era un símbolo de todo lo que Fernando se negaba a dejar atrás, el pasado, los recuerdos, un tiempo que solo existía en su cabeza. Y yo, como una tonta, ahí seguía, compitiendo con fantasmas y motores averiados. La ironía es que tenía razón en una cosa, ese coche realmente iba a separarnos. Solo que jamás imaginé de qué forma tan brutal sucedería. Jueves, 15 de marzo. Una mañana como cualquier otra, con cielo nublado y ese frío típico de Madrid a finales del invierno. Yo estaba preparando café cuando Fernando bajó, ya vestido y con las llaves del coche en la mano. Voy a llevar el coche al taller, dijo, dándome un beso en la mejilla. El motor está haciendo unos ruidos raros. ¿Ruidos raros? Fernando, ese coche solo hace ruidos raros desde hace 20 años, respondí, sin apartar la vista de la cafetera. Él sonrió de esa manera que siempre lo hacía cuando yo criticaba su tesoro oxidado.
Esta vez es diferente, Teresa. Necesito que Miguel le eche un vistazo. No discutí. Después de tantos años, ya había dejado de intentar comprender la relación obsesiva que tenía con esa chatarra. Solo asentí con la cabeza, viéndolo salir por la puerta. El motor del SEAT 127 tosió un par de veces antes de arrancar, llenando nuestra elegante calle con esa característica nube de humo negro. Pero Fernando mintió. Aquella mañana no fue al taller de Miguel. En su lugar, condujo hasta el centro de la ciudad, donde Lucía lo esperaba. Lucía era todo lo que yo no era. Con 28 años, tenía esa energía salvaje que solo da la juventud. Cabello rizado suelto, risa fuerte, una forma de hablar que mezclaba jerga callejera con un encanto natural que hacía que los hombres se giraran a mirarla. Trabajaba en una tienda de ropa vintage en el barrio de Malasaña y veía la vida como una gran aventura. No puedo creer que realmente conduzcas esta cosa, dijo al entrar al coche, riéndose al ver el estado del interior. Es vintage, Lucía. Tiene personalidad, respondió Fernando, intentando sonar convencido. ¿Personalidad? Esto parece un museo de desastres automovilísticos, replicó ella, tocando el salpicadero agrietado. Mira esto. Tiene cables colgando. ¿Y ese olor, qué es? ¿Aceite quemado mezclado con moho? Fernando se rió, contagiado por su humor. No entiendes de coches clásicos. ¿Clásico? Cariño, esto es prehistórico. Los dinosaurios tenían coches más modernos que este. Salieron por la ciudad, y Fernando se olvidó completamente de la vida que había dejado en las lomas. Lucía lo hacía sentirse joven otra vez, despreocupado. A ella no le importaban las apariencias ni los vecinos que juzgaban. Se divertía con la precariedad del coche, transformaba cada defecto en motivo de risa. ¿Qué es ese ruido?, preguntó cuando el motor empezó a hacer un sonido aún más extraño. Es normal, siempre hace eso cuando se está calentando, mintió Fernando, pero su voz traicionaba nerviosismo. ¿Calentando? Fernando, este coche no se calienta, hierve. Mira el humo que sale del capó. De repente, el motor dio un tirón, escupió una nube de humo negro y se apagó en pleno medio de la Avenida de la Paz, una de las vías más transitadas de la ciudad. Los coches comenzaron a tocar la bocina detrás de ellos, conductores irritados gritándoles que se apartaran. Mierda, murmuró Fernando, intentando arrancar de nuevo. El motor no respondía. Tranquilo, tranquilo, dijo Lucía, pero su voz ya no sonaba tan despreocupada. Llama a una grúa. Fernando sacó el móvil con las manos temblorosas. La situación se estaba saliendo de control. Marcó al primer servicio de grúas que encontró en internet. Grúas Ramón, ¿en qué puedo ayudarle?, respondió una voz grave al otro lado. Necesito una grúa urgente. Avenida de la Paz, altura del número 340. Un SEAT 127 azul, bueno, medio azul. ¿SEAT 127? ¿Ese coche aún existe?, preguntó la voz, con un tono que Fernando no supo identificar. Desafortunadamente, sí. ¿Puede venir por él? Voy en camino. 15 minutos. Fernando colgó y miró a Lucía, que se tocaba el cabello con nerviosismo. Todo va a estar bien, dijo, más para sí mismo que para ella. 15 minutos después, un camión grúa se detuvo detrás de ellos. Del volante bajó un hombre alto, delgado, con bigote canoso y expresión seria. Llevaba un mono azul con el nombre Ramón bordado en el pecho. ¿Ustedes llamaron a la grúa?, preguntó acercándose. Sí, soy Fernando. Y tú debes ser Ramón. El hombre asintió, pero sus ojos se fijaron en el coche con una expresión extraña. ¿SEAT 127, 1978? Exactamente. Herencia familiar. Ramón no respondió de inmediato. Caminó alrededor del coche, observando cada detalle, como si reconociera algo familiar. Sus ojos pasaron por Fernando y luego por Lucía, que se había alejado un poco, intentando ser discreta. ¿Dónde quieren que lo lleve?, preguntó finalmente. Al taller de Miguel, en la calle Serrano, número 156. Entendido. Vamos a subirlo al camión. Fernando y Lucía subieron a la cabina de la grúa. Ramón comenzó a preparar el coche para el remolque, trabajando en silencio.
Había algo en la forma en que miraba a Fernando que volvía el ambiente tenso, pero él intentó ignorarlo. «Listo», dijo Ramón al subir al camión. «Vámonos». El motor de la grúa arrancó y partieron. Fernando respiró aliviado, pensando que pronto todo volvería a la normalidad. Lucía le sostenía la mano, intentando tranquilizarlo. Ninguno de los dos notó la sonrisa fría que se dibujó en el rostro de Ramón mientras conducía. La grúa partió con el SEAT 127 colgando detrás, balanceándose de un lado a otro. Fernando estaba sentado en el asiento del copiloto, Lucía a su lado, y Ramón conducía en absoluto silencio. El único sonido era el ronroneo del motor diésel y el viento que entraba por las ventanas mal cerradas. Durante los primeros minutos, Fernando ni siquiera prestó atención al camino. Estaba demasiado preocupado, imaginando cuánto costaría la reparación y cómo me explicaría el retraso. Lucía miraba por la ventana, intentando disimular el creciente nerviosismo. «¿Cuánto falta para llegar al taller?», preguntó Fernando, rompiendo el silencio. Ramón no respondió. Simplemente siguió conduciendo, con los ojos fijos en la carretera. «Disculpe, pregunté cuánto falta para llegar a la calle Serrano», repitió Fernando, un poco más alto. Otra vez, silencio. Fue entonces cuando Lucía se dio cuenta. «Fernando», dijo, tocándole el brazo. «Este no es el camino correcto». Fernando levantó la vista, finalmente prestando atención a la ruta. Iban por la Avenida de América, pero deberían haber tomado la salida hacia el centro. El taller de Miguel estaba en la dirección opuesta. «Oye», dijo Fernando, girándose hacia Ramón. «Tomaste el camino equivocado. El taller está al otro lado». Ramón seguía conduciendo, como si no hubiera escuchado nada. «¿Me estás oyendo?», insistió Fernando, alzando la voz. «Este no es el camino correcto». Lucía estaba visiblemente nerviosa. «Fernando, no está respondiendo. Esto no está bien». «Detén el camión», gritó Fernando, golpeando el tablero. «Detente ahora». Ramón finalmente reaccionó, pero no como esperaban. Pisó el acelerador. La grúa ganó velocidad, haciendo que el coche remolcado se balanceara peligrosamente. «¿Qué demonios estás haciendo?», gritó Fernando, intentando agarrarse de donde podía mientras el camión aceleraba. «Dios mío, Fernando, está loco», gritó Lucía, aferrándose al asiento. La grúa ahora corría por las calles, cruzando semáforos en amarillo al límite, tomando curvas cerradas. Fernando intentó abrir la puerta, pero Ramón había activado el bloqueo central. Estaban atrapados. «¿Quién eres?». «¿Qué quieres?», preguntó Fernando, con la voz temblorosa. Ramón lo miró por el retrovisor, y Fernando vio algo en sus ojos que le heló la sangre. No era rabia, ni locura. Era una determinación fría, calculada. «¿A dónde nos estás llevando?», preguntó Lucía, su voz ahora era un susurro asustado. «Por favor, si es dinero lo que quieres, podemos hablar», intentó negociar Fernando. Pero Ramón no quería dinero. Quería algo mucho más valioso, justicia. El camión giró en una calle que Fernando conocía muy bien. Demasiado bien. Era la calle donde yo vivía. Nuestra calle. En las lomas. «No», murmuró Fernando, sintiendo como se le congelaba la sangre. «No, no, no». Lucía lo miró, sin entender. «Fernando, ¿conoces esta calle?». Es donde vivo», susurró, casi sin voz. «¿Dónde vives?». «¿Cómo que dónde vives?». «Dijiste que eras soltero». Pero Fernando no pudo responder. La grúa se acercaba a la casa número 47. «Nuestra casa». «Mi casa». Ramón estacionó justo frente a la entrada. El motor diésel siguió rugiendo unos segundos antes de apagarse. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Sal», dijo Ramón finalmente. Su voz era grave, firme. «Escucha, podemos resolver esto de otra forma», intentó Fernando. «Sal», repitió Ramón, desbloqueando las puertas. Fernando miró hacia la casa. Las cortinas de la sala estaban cerradas. Tal vez yo no estaba en casa. Tal vez aún podía inventar alguna excusa, cualquier explicación. Pero entonces Ramón hizo algo que destruyó toda esperanza de Fernando. Presionó la bocina del camión.
El sonido agudo y estridente cortó el silencio de la elegante mañana en las lomas. Una vez. 2 veces. 3 veces. Un sonido imposible de ignorar. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó Fernando. Ramón seguía tocando la bocina, mirando directamente hacia la casa. Era como si estuviera anunciando algo. O mejor dicho, anunciando a alguien. ¡Para allá!, gritó Lucía, tapándose los oídos. Pero Ramón no se detenía. La bocina continuaba, insistente, molesta, imposible de ignorar. Y entonces ocurrió. La puerta de la casa se abrió. Yo aparecí en el umbral, con mi bata azul marino y el cabello aún despeinado por el sueño. Mi expresión era de molestia, como si estuviera lista para regañar a quien fuera responsable de ese escándalo. Pero cuando mis ojos se fijaron en la grúa, en la carga que llevaba, y finalmente en las 2 personas dentro de la cabina, mi expresión cambió por completo. Fernando sintió que el mundo se le venía abajo. Lucía finalmente entendió en qué situación se había metido. Y yo simplemente miré ese maldito coche, a mi marido, y a la mujer sentada a su lado. La verdad estaba ahí, colgando de una grúa, expuesta para que toda la vecindad la viera. El silencio que siguió fue el más pesado que Fernando había experimentado en su vida. Fernando salió del camión como un hombre que camina hacia la horca. Le temblaban tanto las piernas que casi tropezó con el bordillo. Cuando me vio parada en la puerta, algo se rompió dentro de él. Literalmente se arrodilló ahí mismo, en la acera, frente a todos los vecinos que ya empezaban a aparecer por las ventanas. Teresa. Perdón, Teresa. Yo no quería, no así, gritó con la voz entrecortada. Las lágrimas le corrían por el rostro como si fuera una canilla rota. Yo no moví ni un músculo. Solo lo miré, luego miré hacia la cabina del camión, donde Lucía intentaba esconderse detrás de las manos, como una niña que cree que si no puede ver, no puede ser vista. Por favor, Teresa. Te amo, continuó suplicando Fernando, de rodillas en la acera. Doña Carmen ya estaba en su balcón, fingiendo regar las plantas mientras estiraba el cuello para no perderse nada. El señor García del número 43 dejó de lavar el Mercedes para ver el espectáculo. Era como si todo Las Lomas se hubiera convertido en un teatro al aire libre. Lucía finalmente bajó del camión, intentando ser discreta, lo cual era imposible considerando que medio barrio estaba mirando. Evitaba mirarme, jugueteando nerviosamente con el cabello, buscando una salida que no existía. Perdón, no sabía que era casado, murmuró, sin poder levantar la vista. Me reí. No fue una risa alegre, fue una de esas risas frías que salen cuando algo es tan absurdamente patético que no puedes creerlo. ¿No sabías? Querida, esa es una excusa de principiante. Fernando intentó levantarse, todavía sollozando. Teresa, ella dice la verdad. Yo también le mentí a ella. Ah, entonces eres un mentiroso profesional. Qué alivio saber que solo soy una más en la lista, respondí, cruzando los brazos. Lucía finalmente me miró. Era hermosa, tenía que admitirlo. Llena de vida, todo lo que yo ya no era desde hace tiempo. Pero en ese momento tenía cara de que quería que la tierra se la tragara. Mira, dijo ella, tratando de reunir valor, de verdad no lo sabía. ¿Si lo hubiera sabido? Si lo hubiera sabido, ¿qué? No te habrías subido a esa carreta, la interrumpí, señalando el Seat 127 que colgaba de la grúa como un trofeo de la derrota. Se sonrojó. Bueno. Ni yo aceptaba andar con él en esa carreta, dije con una sonrisa que era pura malicia. Buena suerte, querida. La frase salió con tanto veneno que hasta yo me sorprendí. Lucía se quedó boquiabierta, Fernando dejó de llorar por un segundo, y hasta Ramón, que había estado viendo todo en silencio apoyado en el camión, esbozó algo parecido a una sonrisa. Teresa, por favor, intentó una vez más Fernando, podemos hablar en casa. En casa, repetí, alzando la voz para que todos los vecinos curiosos pudieran oír bien. Fernando, acabas de llegar a mi casa con tu noviecita en esa chatarra que siempre odié, después de mentir sobre a dónde ibas. ¿Y quieres hablar? Doña Carmen ya ni intentaba disimular. Había sacado una silla al balcón y miraba como si fuera una telenovela de las 8. Lucía empezó a decir tonterías y yo contesté. No, querida. Ya has hablado suficiente.
¿y sabes una cosa? Ustedes dos se merecen el uno al otro. Ella, por meterse con un hombre casado, tú, por traicionar con cualquiera que le sonría a tu reliquia con ruedas. Fernando estaba destruido. Completamente deshecho ahí en la acera, como si un rodillo lo hubiera aplastado. Entonces Ramón se acercó, sacando las llaves del camión del bolsillo. El servicio está hecho, dijo, entregándole una factura a Fernando. Fernando lo miró confundido, aún de rodillas. ¿Qué servicio? La grúa. Llamaste una grúa. Pero no lo llevaste al taller. Ramón se encogió de hombros. No especificaste cuál taller. Pensé que aquí era más apropiado. Fue entonces que entendí. Ramón no era un gruista cualquiera. Él me conocía. Y de alguna manera, había decidido que yo merecía saber la verdad. Muchas gracias, le dije a Ramón. Hiciste un excelente trabajo. Él asintió con la cabeza, subió al camión y se fue, dejando el SEAT 127 abandonado en medio de la calle como un monumento a la traición. Fernando se quedó allí, destrozado, mirando alternativamente hacia mí y hacia el coche. Lucía ya se alejaba, buscando un taxi o lo que fuera que la sacara de ahí. Los días que siguieron a ese espectáculo vergonzoso fueron los más extraños de mi vida. Fernando no volvió a casa ese jueves, ni el viernes. Pasó todo el fin de semana desaparecido, probablemente en casa de algún amigo, recogiendo los pedazos de dignidad que había perdido en la acera. El SEAT 127 quedó tirado en la calle durante 3 días, como un recordatorio constante de la humillación. Los vecinos pasaban frente a él desviando la mirada, como si fuera una escena de crimen. Doña Carmen comentó que era una situación muy delicada y que estas cosas pasan hasta en los mejores matrimonios. El señor García se ofreció a llamar una grúa, pero le dije que no era mi problema. El lunes, Fernando apareció en la puerta. Estaba irreconocible, barba crecida, ropa arrugada, ojos rojos de no haber dormido bien en días. Llevaba un ramo de rosas blancas, mis favoritas, y cara de perro abandonado bajo la lluvia. Teresa, dijo cuando abrí la puerta, ¿puedo pasar? Por favor. Debería haberle cerrado la puerta en la cara. Cualquier mujer con un mínimo de amor propio lo habría hecho. Pero yo no lo hice. Tal vez era curiosidad, tal vez eran los 15 años de historia que pesaban sobre mis hombros. O tal vez simplemente era una idiota. 5 minutos, dije, apartándome para dejarlo entrar. Entró como si pisara vidrios, mirando alrededor de la casa como si la viera por primera vez. Teresa, lo arruiné todo. Sé que lo arruiné todo. Saberlo no es lo mismo que no haberlo hecho, respondí, cruzando los brazos. Terminé con ella. Completamente. Fue un error terrible, una locura. No sé en qué estaba pensando. Sí sé en qué estabas pensando, Fernando. En lo mismo de siempre, eliges tus pasiones antes que a tu familia. Se arrodilló otra vez, ahí en la sala. Teresa, te amo. Siempre te he amado. Esa mujer, no significa nada para mí. Significaba lo suficiente como para que me mintieras y te escaparas conmigo. Fue un momento de debilidad. Ella apareció, me hizo sentir joven otra vez, pero me di cuenta de que eso no vale nada comparado con lo que tenemos. Sus lágrimas parecían genuinas. La voz rota, las manos temblando mientras sostenía las flores. 15 años de matrimonio no se borran fácilmente, ni siquiera después de una traición escandalosa. Fernando, me humillaste frente a todo el barrio. ¿Cómo esperas que vuelva a confiar en ti? Te lo voy a demostrar. Todos los días, por el resto de mi vida, te voy a demostrar que merezco una segunda oportunidad. Se quedó ahí de rodillas casi una hora, suplicando, prometiendo, jurando que todo sería diferente. Habló sobre terapia de pareja, sobre empezar de nuevo, sobre dejar el pasado atrás. Y, contra todo mi buen juicio, algo dentro de mí cedió. Quizá fue el amor antiguo, ese que aún resistía a pesar de todo. Quizá fue el miedo a empezar sola a los 42 años. O quizá fue solo el cansancio de pelear, de odiar, de cargar con esa rabia. Está bien, dije finalmente. Una oportunidad. Solo una. El alivio en su rostro fue tan grande que casi me hizo creer que esta vez sería diferente. Fernando volvió a casa esa misma noche. Durante las primeras semanas,
fue el esposo ejemplar que yo había conocido al inicio de nuestro matrimonio. Llegaba temprano del trabajo, traía flores sin motivo, me llevaba a cenar fuera. Hasta aceptó dejar el Seat 127 en el garaje, cubierto con una lona. Voy a venderlo, dijo una noche durante la cena. Tienes razón. Es hora de dejar el pasado atrás. Casi le creí. Durante 3 meses, nuestra vida pareció volver a la normalidad. No feliz, exactamente, pero funcional. Teníamos conversaciones civilizadas, salíamos con amigos, manteníamos las apariencias. Los vecinos poco a poco dejaron de mirarnos con esa mezcla de lástima y curiosidad. Pero entonces, sutilmente, las cosas empezaron a cambiar. Primero, fue solo una mirada rápida al garaje cuando creía que yo no lo veía. Después, empezó a echar un vistazo al motor los fines de semana. Solo para ver si no se ha oxidado, decía. Una mañana de sábado, me desperté con el ruido del motor. Ese sonido inconfundible, esa tos mecánica que conocía tan bien. Miré por la ventana y allí estaba Fernando, con el Seat 127 encendido, limpiando el parabrisas con un cariño que me revolvió el estómago. «Fernando», grité desde la ventana. «¿Qué estás haciendo?» «Ah, Teresa. Solo estoy probando el motor. Para ver si aún funciona antes de venderlo». Mentira. Yo sabía que era mentira por sus ojos, por la forma en que tocaba el volante, por la expresión de puro placer cuando el motor lograba mantenerse encendido por más de 5 minutos. En las semanas siguientes, las revisiones se volvieron más frecuentes. Empezó a hablar del coche nuevamente durante las comidas. «¿Sabes, Teresa? Quizás consiga un buen precio si arreglo unas cositas básicas». El abismo que creía haber superado comenzó a abrirse de nuevo. Y esta vez, sabía que no había vuelta atrás. Fernando había vuelto conmigo, pero su corazón nunca había salido de ese garaje. Y finalmente entendí que hay cosas que son imposibles de arreglar, sin importar cuántas oportunidades se den. La gota que colmó el vaso llegó una mañana de martes, cuando me desperté y escuché a Fernando hablando solo en el garaje. No estaba al teléfono. Le hablaba al coche. «Vamos, querido, hoy vas a funcionar bien», le oí decir, con una ternura en la voz que hacía tiempo no me dirigía a mí. «Papá va a cuidarte bien». «Papá». Llamó a esa chatarra querido y se llamó a sí mismo papá. En ese momento, mirando por la ventana de la cocina mientras preparaba un café que sabía que bebería sola, todo se volvió cristalino. Fernando no había cambiado. Ni un poco. Solo había fingido durante unos meses, representado el papel del esposo arrepentido hasta que se sintió lo suficientemente seguro como para volver a sus viejos hábitos. Y yo, como una tonta, le había creído. Ese día no hubo pelea. Ni gritos, ni discusiones. Solo una decisión fría y definitiva que tomé mientras bebía mi café amargo y escuchaba a mi marido susurrarle dulces palabras a un pedazo de chatarra. Esperé a que saliera para el trabajo. Esperé que la calle quedara en silencio. Entonces, con una calma que me sorprendió, fui al despacho y saqué unos papeles del cajón donde los guardaba desde hacía meses. Los papeles del divorcio. Los había preparado justo después de aquel episodio humillante con la grúa, en una consulta discreta con un abogado del centro. Solo para tener las opciones a mano, me había dicho a mí misma en ese entonces. Ahora sabía que mi subconsciente era más sabio que mi corazón. Tomé un sobre blanco, metí los documentos y escribí una única frase en el reverso: «Esta vez, te quedarás con lo que realmente amas». No debí darte esa oportunidad. Fui al garaje. El Seat 127 estaba allí, con el capó abierto, herramientas esparcidas alrededor. Fernando había pasado toda la madrugada intentando arreglar no sé qué. Colillas en el suelo mostraban que había fumado mientras trabajaba, ansioso, enamorado de su proyecto. Puse el sobre justo en el centro del capó, donde no podría dejar de verlo. Volví al cuarto y empecé a hacer las maletas. No todas mis cosas, solo lo esencial. Ropa, documentos, algunas joyas heredadas de mi madre. El resto podía quedarse. Los muebles se compran, los recuerdos malos se abandonan. Llamé a mi hermana Elena, que vivía en Mérida. «¿Teresa? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás?» «Elena, necesito un favor. ¿Puedo quedarme en tu casa unas semanas?» «Hasta que me organice».
Hubo una pausa. Elena siempre fue más lista que yo. Por fin, hermana. Por fin. Claro que sí. La casa es tuya. ¿Quieres hablar de lo que pasó? Cuando llegue. Me voy hoy mismo. Colgué y terminé de hacer las maletas. Solo dos, con toda una vida resumida dentro de ellas. Era aterrador como 15 años de matrimonio cabían en tan poco espacio. A las 3 de la tarde, llamé a un taxi. No tenía coche propio, nunca lo necesité. Fernando siempre conducía esa carcacha, y para todo lo demás usábamos transporte público o taxi. Ahora me daba cuenta de cómo esa dependencia había sido otra forma sutil de control. Dejé las llaves de la casa sobre la mesa de la cocina, junto a una nota simple: la casa también es tuya. Decide qué hacer con ella. El taxi tocó el claxon en la calle. Tomé las maletas y salí por la puerta principal, sin mirar atrás. Cuando el conductor me preguntó a dónde íbamos, respondí: estación de tren. Destino Mérida. Fernando llegó a casa a las 6 de la tarde, como siempre. Supe después, por Elena, que me buscó por toda la casa antes de ir al garaje a revisar el coche. Fue allí donde encontró el sobre. Los papeles del divorcio fueron firmados 3 meses después. La casa de las Lomas se vendió. Fernando se quedó con la mitad del dinero y, por supuesto, con su precioso Seat 127. Supe que se mudó a un pequeño apartamento en las afueras, donde pudiera mantener el coche en un garaje alquilado. En cuanto a mí, empecé de nuevo en Mérida. Conseguí un trabajo en una agencia de viajes, un apartamento pequeño pero mío, una vida simple pero honesta. Sin mentiras, sin traiciones, sin motores defectuosos rugiendo en la madrugada. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta. 15 años no se borran fácilmente, y hay noches en que la soledad pesa. Pero entonces recuerdo la voz de Fernando llamando querido a ese coche, y sé que dejé atrás no solo a un marido infiel, sino a una competencia que jamás podría ganar. Porque hay amores que no se pueden arreglar. Y hay coches, como algunos matrimonios, que deben quedarse para siempre en el retrovisor. Y así termina la historia de Teresa, quien descubrió que, a veces, es mejor perder a un marido que perder la dignidad. Fernando se quedó con su coche viejo, y ella ganó una vida nueva. Ahora cuéntame, ¿conoces a alguna mujer que fue traicionada por culpa de una pasión absurda de su esposo? ¿O pasaste por algo parecido? Déjalo en los comentarios y comparte las historias de mujeres valientes que eligieron su propio valor.